La verdad, creo, tal vez no soy el único que durante la primera parte de este evento me he sentido un poco como en un programa de ventas, que nos están tratando de convencer de un producto que deberíamos aceptar, pero no lo han hecho, para mí al menos, que conozco un poco más del tema, con datos reales, diciéndonos qué es lo que de verdad está pasando en el campo y en las ciudades del mundo respecto a este tema de los transgénicos. Yo creo que ahí no hay un tema solo de opinión, sino también de desinformación, ya sea a propósito o por simple desconocimiento. Yo quiero felicitar a Congope por tener la pluralidad, la apertura para que personas de distintas opiniones y criterios podamos presentar lo que sabemos, lo que conocemos y lo que pensamos, ¿no es cierto? Separando siempre lo que creemos de lo que es real, de lo que está sucediendo. Entonces yo ahora les voy a presentar una visión un poquito diferente de lo que hemos escuchado hasta este momento, empezando con una pequeña bomba. En realidad, los defensores de los transgénicos tratan de pintar todo este mundo de la ingeniería genética de los transgénicos como algo científico, comprobado, demostrado, más allá de toda duda. Y en realidad, si nos ponemos a analizar, nos podemos dar cuenta que no puede haber estudios científicos que demuestren la inocuidad de los transgénicos, simplemente porque se necesita muchísimo tiempo. No han transcurrido todavía los años necesarios para que alguien pueda decir así directamente que está demostrado científicamente que los transgénicos no son peligrosos. No es así, no es así. Estamos en pleno experimento en este momento. Es bastante deshonesto decir que ya podemos decir que no son peligrosos. También me permito señalar que muchos de los estudios a favor de los transgénicos justamente son hechos por científicos que están relacionados a las empresas que defienden los transgénicos. Esto es muy real. En Estados Unidos, por ejemplo, lo que exige la ley para probar una semilla transgénica es unos pocos estudios muy básicos de corto plazo, de 3 meses de duración, por parte de las mismas empresas que van a vender luego los transgénicos. Entonces eso no es científico y así lo han señalado científicos independientes. El caso de las ratas del científico francés que vimos en la mañana no está del todo cerrado. Todavía hay muchos científicos que defienden lo que este francés encontró y no es el único caso que se ha demostrado efectos negativos en la salud de alimentos transgénicos. Lo malo es que son pocos los estudios independientes, porque hoy en día ya no es el Estado quien financia la investigación científica, lamentablemente es la empresa privada. Y mucho de la investigación científica responde a los intereses de la empresa privada y no a los de la población, porque los estados ya no tienen control directo sobre eso. El caso de la Unión Europea es bien interesante. Yo sí me arriesgaría a decir, a pesar de las diferencias que tengo con la Unión Europea, que la ciudadanía europea es la ciudadanía mejor informada en el planeta. Son los que más educación tienen y más pluralista. Y ellos se niegan como bloque a admitir los cultivos transgénicos en su territorio. Eso ya nos debería dar que pensar. Lo que ellos están diciendo básicamente, la gente de la Unión Europea, es nosotros no estamos dispuestos a ser cuyes, o como dicen en España, cobayas. Es decir, sujetos de un experimento a largo plazo sin que nos hayan ni siquiera consultado si queremos serlo. Porque eso es lo que ha ocurrido con la liberación de los transgénicos. Nunca se hicieron los estudios necesarios para demostrar que no hacían daño. Entonces somos ahora nosotros quienes consumimos, o quienes consumen, porque yo trato de evitar consumir productos que tienen transgénicos, somos nosotros quienes somos las cobayas en este experimento. Y los europeos simplemente no quieren ser cobayas, no quieren ser cuyes en esto. Y ellos son un mercado muy importante, uno de los más importantes mercados del mundo que está cada vez más cerrado hacia los productos transgénicos. Otro mito que me gustaría desmitificar es esta propaganda que hacen las grandes empresas, Monsanto a la cabeza, de que se disminuye el uso de agroquímicos cuando se usa transgénicos. En realidad, o sea, eso es parte de la propaganda desde que empezaron ellos. Pero en la realidad, por ejemplo, podemos analizar el caso de Argentina, donde se ha demostrado ya hasta el hartazgo que en realidad aumentó el uso de agroquímicos con la introducción de los transgénicos. Al punto que hoy en día hay casos muy graves y de ahí vienen esto que llegó como leyenda acá, ¿qué pasa con el pollo que le hace crecer tetas a los hombres? Lo dijo Evo Morales alguna vez y fue el hazmerreír del mundo. Pero en el campo argentino sí ocurren cosas preocupantes, no tanto debido al uso de transgénicos en sí, sino a los agroquímicos que la gente está usando en conjunción con los transgénicos. Porque no sé si ustedes sepan, pero la mayoría de agroquímicos lo que son disruptores hormonales, es decir, que dañan el sistema hormonal de las personas. Una de las cosas que está pasando en Argentina es que las niñas están empezando a menstruar a los 7 años de edad en el campo.
Y es verdad que a niños adolescentes les empiezan a crecer los senos, porque la soya y los químicos que ponen ahí son disruptores hormonales. Y de ahí hay una larga serie de daños a la salud que incluye infertilidad en los hombres, niños que nacen muertos, abortos, largo, etcétera. Nosotros no creemos que esto puede desvincularse y decir, ah, no, es que no son los transgénicos, son los químicos, porque en la vida real quienes producen transgénicos son las empresas que venden agroquímicos. El negocio de ellos no son los transgénicos en sí, sino los agroquímicos que venden asociados. Uno de ellos, el más importante, es justamente el glifosato. El transgénico que más se siembra en el mundo son la soya, algodón, maíz Roundup Ready, que significa que están listos para trabajar con el insecticida Roundup, cuya base es el glifosato. Entonces, es parte de un modelo que exacerba los daños que ha hecho la agricultura industrial en las últimas décadas. Yo quiero recordarles que la agroindustria en los últimos 50, 60 años ha destruido ya el 40% de los suelos fértiles del planeta y ha causado un enorme impacto en la salud pública. Einstein, que sí es un tipo medio inteligente, solía decir que no se puede solucionar un problema con los mismos métodos con que ese problema fue creado. Los transgénicos no nos ofrecen una solución a esta destrucción. Nos ofrecen más de lo mismo como una vía de salida. Y ahí creo que una básica inteligencia nos llevaría por lo menos a dudar respecto a eso. Entonces, si es que hay este riesgo potencial y en algunos casos demostrado, ¿cuál debería ser el rol del Estado? De acuerdo a la Constitución, no solo la ecuatoriana, que es tan bonita, sino otras también, el rol del Estado es proteger a la población. Entonces, si es que ese rol va a ser cumplido a cabalidad, significaría que el Estado debe asegurarnos, más allá de cualquier duda y de una forma científica, que los transgénicos no nos van a hacer daño. Y eso simplemente, por lo que les dije al inicio, no es posible. Si quieren hacer eso, tienen que pasarse unos 50 años investigando, demostrando que nunca hubo efecto ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera generación humana de estos organismos genéticamente modificados. Y yo les pregunto honestamente, ¿tenemos el dinero para hacer una cosa así? ¿Vamos a vigilar en todo el país lo que pasa cuando se introduzcan los transgénicos aquí? ¿Sí? ¿Tenemos el conocimiento para hacerlo? ¿Tenemos los técnicos para hacerlo? Yo creo que la idea de que vamos a poder regularizar y controlar los transgénicos en el país es una ilusión. Es como ver una película de Walt Disney. No es real simplemente. No tenemos la capacidad técnica ni económica para hacer eso. Si ni siquiera los países más poderosos, entre comillas, como Estados Unidos han podido hacerlo, no lo hacen. Están evitando hacerlo. Respecto al tema de si son peligrosos o no, a mí hay una anécdota que me gustó mucho que me dijo alguien que conocía este tema desde adentro. Me dijo, ¿tú crees que los ejecutivos de la Monsanto comen transgénicos? No, eso está filmado, ellos lo dicen, ellos comen orgánico. Todos ellos comen orgánico y no topan un transgénico. Eso es para la plebe, para nosotros son los transgénicos, para ellos no. En el tema de salud yo no me puedo meter mucho porque no es tanto mi cosa, pero sí hice una reflexión cuando se defendía mucho a los transgénicos como un vehículo para crear insulina en grandes cantidades sin tener que depender de sacarla de los cerdos. Ahora la insulina es transgénica. Y quien los defendía decía, aquí en Ecuador decía, es que en Ecuador ahora tenemos una epidemia de diabetes y tenemos que conseguir suficiente insulina. Yo pensaba, sí, pero ¿por qué tenemos una epidemia de diabetes? Antes no teníamos. Es el resultado del cambio en la dieta. Es la porquería que estamos comiendo ahora nos hace que tengamos diabetes y la solución son los transgénicos con insulina. ¿No sería una solución más responsable de personas adultas dejar una dieta que nos está matando para no necesitar la insulina, sea transgénica o proveniente de cerdos? Es decir, nuevamente estamos tratando de primero dar el machetazo y luego regalar una curita para parar la hemorragia. Creo que no es la forma más inteligente de hacerlo. Me paso a algo que es más mi tema, que es la parte productiva. Y ligo un poco producción y economía, porque de eso hablamos, por eso queremos más producción también, ¿no es cierto? Y les comento que en Estados Unidos hubo un estudio que publicó, me parece, la Universidad de Kentucky, evaluó la productividad en el cinturón maicero, el Corn Belt de Estados Unidos, que es la zona de mayor producción de maíz en el mundo, a lo largo de 10 años desde la introducción de los transgénicos, y demostraron que hubo un descenso en la productividad de un 10%. Es decir, fueron perdiendo a un ritmo de más o menos 1% de productividad cada año a lo largo de 10 años. Esto es sorprendente, ¿verdad? Entonces, un periodista muy pilas en el Reino Unido, para el periódico The Guardian Weekly, pueden buscarlo ahí,
entrevistó a un ejecutivo de Monsanto y le dijo, pero ¿cómo es esto posible? Ustedes han estado mintiendo a la población diciendo que el transgénico es más productivo. Y el ejecutivo de Monsanto respondió, nosotros nunca dijimos que el transgénico sea más productivo. Y es verdad, en ningún comunicado público de Monsanto dice que los transgénicos produzcan más. Lo que hace el transgénico es reducir los costos para el productor, porque ya no va a tener que meter 5 veces glifosato, sino solamente una vez o 2, porque va a tener que gastar menos en insecticidas. Por eso resulta más económicamente rentable el cultivo transgénico a la larga, pero no es más productivo. Ese es el mito más grande de los transgénicos. Ellos soltaron ideas por aquí y crearon este mito en la población de que, claro, es que el transgénico es más productivo. Yo no conozco un solo caso científico que demuestre que el transgénico sea más productivo. Así de sencillo, no lo hay. No hay casos demostrados. Y sí hay casos muy graves, yo quisiera citarles dos. El uno es el tema de la transferencia horizontal de genes que mencionó el doctor Pazmiño, que significa básicamente que las bacterias tienen la capacidad de pasarse información genética como uno se pasa caramelos o cromos del álbum de la Copa del Mundial. Así. Tengo este gen de resistencia al glifosato. ¿Quieres? Ah, sí, pásame. Y luego, en algunos casos, tiene la capacidad de pasar esos genes a las plantas. La ingeniería genética pasó muchos años negando que esto era verdad, diciendo que no es posible que haya transferencia horizontal. Resulta que sí hay. Y resulta que en Estados Unidos una planta silvestre, familia del amaranto, los gringos le llaman pigweed, esta plantita adquirió el gen de resistencia a los herbicidas del algodón transgénico y empezó a crecer de una forma desaforada y empezó a invadir los campos de algodón en Estados Unidos, provocando la ruina a miles de productores. Y ahorita están tratando en Estados Unidos de crear otra planta genéticamente modificada para que combata a esta maleza. Añadir en el edificio de soluciones complicadas, costosas y peligrosas. ¿Sí? Entonces hay el riesgo real y está pasando mucho, igual manera en Argentina, en Brasil, que las plantas silvestres están adquiriendo genes de resistencia y corren como locas porque ya no hay herbicida que les pare. Algo parecido a lo que nos está pasando a nosotros con los antibióticos, ¿no es cierto? Hemos usado tanto antibiótico que ahora las bacterias tienen resistencia y se ríen de nuestros antibióticos, se los comen como dulces. Pero un ejemplo aún más cercano y que me preocupa a mí más es el caso del departamento de Córdoba, en Colombia, donde se introdujo, por acción de un senador ahí que peleó fuerte, se introdujo el algodón transgénico, el cultivo del algodón transgénico. Y lo que sucedió allí es realmente apocalíptico. En realidad, en un transcurso de 2 o 3 años, perdieron un 40% de productividad. ¿Sí? Y se fueron a la ruina. Miles de campesinos, no solo pobres, sino también ricos, incluyéndole al senador que había propuesto en primer lugar que se metan los transgénicos. Él también quedó arruinado y ahora lucha contra los transgénicos en Colombia. Y lo más grave es que cuando la gente dijo, no, pues esto no está funcionando, compremos nuevamente la semilla que teníamos. Ya no había. Monsanto había conseguido desplazar a todas las otras semillas y ya no había otra opción que seguir comprando esa cosa que era menos productiva que el algodón que tenían antes. ¿Sí? Esos son ejemplos reales, no son inventos. ¿Sí? Ustedes pueden meterse a internet y eso yo les pido que lo hagan, porque yo no vine a venderles un producto ni estoy ganando un centavo con esto. No voy a tener trabajo gracias a esto a futuro. Soy un ciudadano preocupado nada más. Y les reto a que lo hagan, que se metan a internet y busquen esta información, porque sí está ahí. Lo que conseguimos a la larga en el cultivo con los transgénicos es reducir el gasto en agroquímicos en cierto porcentaje, pero con un altísimo riesgo. A algunos productores en el mundo les va muy bien, continúan, han reducido, claro, el gasto en agroquímicos, pero es una bomba de tiempo. Quién sabe, tarde o temprano les va a pasar a lo que pasó en Córdoba, Argentina, o lo que pasó en el sudeste de Estados Unidos. ¿Sí? Y ahí sí van a ver el problema en el que están metidos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en Ecuador? Para nosotros es un riesgo enorme, porque en realidad no es que somos un país pobre en recursos, somos un país inmensamente rico. Lo que pasa es que siempre elegimos las cosas que son inadecuadas para nuestro territorio. Por ejemplo, la agroindustria como monocultivo. No le sienta al país. En Borgoña, en Francia, tú puedes meter químicos y tractores que por 300 años más ese suelo resistirá porque tienen 3, 4, 5 metros de suelo fértil. ¿Cuál es la capa de suelo fértil en Ecuador? 30 centímetros, 50 centímetros a lo mucho. Mete tractor, químicos y en 30 años ese suelo ya no funciona. Esa es nuestra realidad y por eso tenemos baja productividad. ¿Sí? Pero tenemos un gran potencial justamente en ese mercado orgánico, en Europa, en Japón, etc. Ahí es donde nosotros deberíamos introducirnos.
Y el problema es que si metemos transgénicos, vamos a perder esa oportunidad así, como borrarla del papel. ¿Qué le pasó a Hawái? En Hawái había campos experimentales de papaya transgénica, ¿sí? Ese transgén se fugó y contaminó, así decimos porque así se ve, contaminó al resto de papaya en Hawái, incluyendo la papaya orgánica. De un año al otro, Hawái perdió un negocio de $40 millones que exportaban papaya orgánica principalmente al Asia. Y lo perdieron. Japón dejó de comprar la papaya porque ya no era orgánica, pues estaba contaminada. Entonces a mí me preocupa muchísimo porque en Ecuador tenemos más de 5.000 especies de plantas que la gente reconoce como útiles, ¿sí? Tenemos el potencial para alimentar al mundo y para llenar de semillas al mundo. Deberíamos ser grandes productores de semillas para el mundo. Pero si nos metemos en esto, vamos a perder esa oportunidad. Y ahí entra el tema del banano, ¿no? Esta singénesis que están haciendo, creo que es en SPOL respecto al banano. Porque, el banano está en peligro porque la cigatoca negra va a destruir todo el banano. Resulta que la misma FAO reconoce que no es verdad, que no se necesita un transgénico de banano, porque la cigatoca negra solo acaba con plantaciones del híbrido Cavendish, que es una variedad de banano que lamentablemente producimos mucho nosotros en Ecuador para la exportación. En lugar de desarrollar otra variedad con métodos naturales, nos metemos a hacer transgénicos corriendo este riesgo. ¿Qué va a pasar con todas las bananeras orgánicas del Ecuador? Ya no van a poder exportar. Es grave eso. Y lo más chistoso es que el resto de bananos son resistentes a la cigatoca. Entonces, todo ese banano auténticamente sabroso, delicioso, rico que come el campesinado ecuatoriano, no le afecta la cigatoca de igual manera, es resistente. Bueno, no hay una posible convivencia. No es que vamos a poder regularizar. Sí, ya entró un poco de transgénico por ahí, pero lo vamos a controlar poniendo barreras de especies naturales. No, ya se ha demostrado en el mundo que no hay convivencia. El momento en que entran transgénicos, la contaminación se reparte, como fuego en verano. Así. Entonces, muchos cultivos van a ser afectados y vamos a perder esas oportunidades. Más allá de eso está el tema de productividad ligada al alimento. Ahora la propaganda que viene de las empresas nos trata de convencer de que es que ya somos tanta gente en el mundo que necesitamos transgénicos para alimentar a la población mundial. Eso es fácilmente rebatible. En realidad en el mundo existe más del doble de los alimentos necesarios para alimentar a todo el mundo. Lo que pasa es que están muy mal distribuidos. Los gringos botan a la basura el 50% del alimento que producen, por ejemplo, ¿no es cierto? Más allá de eso, este tema de los premios Nobel, que ninguno de ellos es agricultor, ni antropólogo, ni campesino, ni nada, están en otros campos de la ciencia, entonces muy mal preparados para opinar respecto a eso. Escriben una carta defendiendo el arroz dorado, que ya fue criticado, pero hace más de 10 años. ¿Por qué es criticado el arroz con vitamina A? Por una razón bien sencilla. Hace 50 y pico años, los agricultores de África, de América Latina, del sudeste asiático, tenían fincas diversificadas donde tenían una cantidad enorme de alimentos, una diversidad de alimentos. Entre ellos alimentos ricos en vitamina A, en vitamina B, en vitamina C, en vitamina D, etcétera, ¿no es cierto? El modelo actual impuesto por las transnacionales de monocultivo les impulsó a abandonar sus fincas diversas y sembrar solo una cosa. Ellos ya no siembran alimentos, siembran productos para el mercado y solo pueden sembrar lo que el mercado quiera comprarles y a un costo cada vez menor y viven cada vez más endeudados y empobrecidos. Por eso el 80% de la gente que pasa hambre en el mundo son campesinos. Haga una reflexión, ¿cómo puede ser posible? Si ellos son los que siembran, ¿por qué pasan hambre? Porque sucede que ahora, por ejemplo, en la India y en sudeste asiático, donde surgió esto del arroz dorado, solo siembran arroz. Ya no siembran hortalizas, ya no siembran frutas, no tienen que comer más que arroz. ¿Sí? No hagan chistes al respecto, ya. Pobrecitos, es grave el tema. Pero para mí esto es una cosa que va más allá del cinismo, lo del arroz dorado, porque lograron meter vitamina A en el arroz. Y eso lo ofrecen como una solución para el hambre. Para mí es como que fuéramos a un campesino y le cortáramos brazos y piernas y luego le regaláramos un dedo para que se contente. La gente allá y acá tiene deficiencia de vitamina C, de vitamina B, de vitamina D, etc. Además, ni siquiera es una solución para todo el mundo. Hay muchos pueblos humanos, entre ellos los nativos de América, nuestra población indígena, que no asimilan la vitamina A de origen vegetal. Vea. Así que ese arroz dorado no les va a servir, no lo van a poder asimilar. Entonces, ¿cuál es la gran solución para el hambre? Nosotros decimos, no está por ahí. Como dijo Einstein, no podemos insistir en lo mismo que creó el problema y tratar de solucionarlo. Hay temas de legalidad y legitimidad. En otros países
ya han legalizado genes, no solamente la semilla. Quiere decir que si yo un rasgo genético en este maíz lo he patentado y luego se cruzan dos maíces y el otro resulta contaminado por mi maíz, yo soy dueño también de la otra planta. Yo puedo exigir que me paguen porque yo soy dueño de los genes dentro de la planta. Entonces, una cosa que genera dificultades enormes. Solo en Estados Unidos, Monsanto tiene un presupuesto de $20 millones dedicados a llevar a juicio a campesinos que han infringido su patente. Es decir, que han sido contaminados por otras personas y ahora tienen que pagar a la compañía porque infringieron los derechos de patente. Hay muchos procesos legales de ese estilo en el mundo ahora y consideramos que es un tema muy grave. En Indonesia esto llevó a una guerra civil, prácticamente la gente tiró a las calles, el gobierno lanzó el ejército, hubo muertos y a la final Monsanto tuvo que salir de Indonesia con el rabo entre las piernas y con un juicio que demostró que habían sobornado a todo el gobierno de Indonesia para poder entrar en primer lugar. Esto es como el panorama dramático y muchas de las razones por las cuales nos oponemos al tema de los transgénicos. Pero César sí planteó una cosa interesante, nos dijo, y bueno, propuestas, ¿no? Hagan propuestas. Y nosotros sí tenemos propuestas del movimiento agroecológico del Ecuador. Claro que tenemos propuestas. Nos hemos pasado los últimos 20, 30 años creando propuestas. Casi nunca nos escuchan, es el problema. Nosotros decimos que sí hace falta un trabajo con las semillas, pero es un trabajo de selección campesina. Las semillas son como la lotería, ¿sí? Una en 1.000.000 aparecerá como un rasgo interesante. En un laboratorio, así sea de nuestros amigos del INIAP, no se puede tener la cantidad de cultivo necesario para poder encontrar todas las mutaciones favorables que van a hacer que la semilla mejore. La semilla que nos legó la humanidad, ¿sí? Es el resultado de miles de años de trabajo de millones de personas, cada una de ellas adaptando la semilla a condiciones locales. En los últimos 50 años hemos perdido ya, de acuerdo a cifras de la FAO, el 75% de la agrobiodiversidad, de lo que habíamos heredado. Dense cuenta lo que es eso. Por eso hay baja productividad, porque si yo ahorita llevo un brócoli de Holanda a Tumbaco, donde yo vivo, ese brócoli, ¿qué va a pasar? ¿Va a crecer feliz? No, no conoce el suelo, el clima, las plagas, las enfermedades, etc. No le va a ir bien, ¿sí? Pero si yo hago un trabajo consciente de selección, al cabo de 2, 3, 4 años, voy a tener una planta de brócoli que es mejor que la que me vino inicialmente. Y yo no lo estoy diciendo así de teoría, lo hemos hecho, es real, yo he vivido ese proceso. Hemos deshibridizado brócoli, hemos creado variedades locales de zanahoria, de cebolla, etc. Ese es el trabajo que hacemos los guardianes de semillas. Y ahí la productividad es altísima. Y las plantas tienen verdadera resistencia, porque no es que alguien les hizo un huequito y les metió una resistencia que ojalá coja, con un costo enorme, sino que tienen una resistencia evolutiva real. Les hemos ayudado a generar su resistencia, ¿sí? El ejemplo típico es la papa, que lo mencionó también el asambleísta Proaño, el caso dramático del carchi. ¿Saben por qué pasa eso en el carchi? ¿Por qué las plagas atacan tanto y por qué se mete tanto químico? Porque en Ecuador desde hace décadas dejamos de crear semilla sexual de papa. Solo multiplicamos vegetativamente por el tubérculo. Las plagas evolucionan decenas, cientos de veces al año, se reproducen. Nosotros no hemos reproducido papa desde hace 50 años. Solo seguimos clonando la misma papa. Evidentemente las plagas le ganan. Eventualmente son más poderosas y le hacen pedazos. ¿Cuál es la solución ahí? Bueno, hay dos formas, ¿no? Gastarse un montón de dinero en desarrollar químicos peligrosos para la naturaleza del ser humano, contaminar el suelo, destruir el agua, enfermar a la gente y seguir perdiendo la batalla, porque nunca vamos a poder ganar a la naturaleza en realidad. La otra opción es irnos un poquito a ver qué están haciendo los campesinos todavía en Perú, aprender a hacer selección sexual de papa, ir creando nuestras semillas con un objetivo a mediano plazo. Tal vez en 10, 20 años tengamos ya variedades resistentes que no sean atacadas por la plaga, y eso hay que seguirlo haciendo continuamente para siempre. Eso no puede acabarse. Y la gente aquí sabía cómo hacerlo, y unos pocos campesinos en Chimborazo todavía recuerdan cómo se hacía, pero ya no lo estamos haciendo. Esto me lleva al mito de los problemas fitosanitarios, que nos dice que, hay que tener el cultivo libre de sigatoca, libre de fusarium, libre de todas estas cosas, la lancha, etc. Ustedes vean un campo de papa diversificada en el Perú, un campesino en una chacrita de 2.000 metros llega a tener 300 variedades de papa. ¿Tiene lancha? Sí, claro que tiene lancha, ahí está la lancha. Y sí, algunas plantas son afectadas, pero no se muere el cultivo. Hace unos pocos días nomás estuve en una granja de cacao, como le dicen, nacional o criollo, ¿no? Cacao nativo del Ecuador, de alta calidad.
diversificada, bellísima, parecía un bosque, uno podía sentir cómo las plantas ahí estaban saludables, fuertes, felices. Cuando de repente el finquero coge un cacaíto destruido de una planta y le cogen así, le bota, dice, ve, ¿cómo se llama? Escoba de bruja. Escoba de bruja es el terror, así. Cuando se encuentra una escoba de bruja, todo el mundo sale corriendo a buscar rápido la bomba para fumigar, porque, uy, se va a perder todo el cultivo. Y él lo cogió así como, ve, escoba de bruja, y lo botó al suelo. Una práctica totalmente inadecuada en términos fitosanitarios. Qué vergüenza. Le digo, pucha, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Nada, siempre he estado aquí. 15 años voy produciendo cacao y aquí está la escoba de bruja. ¿Y no te afecta? Una que otra fruta de vez en cuando se daña. Pero el tema es que yo trabajé para crear un bosque comestible, un ecosistema natural que resiste por sí mismo. La escoba de bruja coexiste aquí porque es parte del sistema, pero nunca va a llegar a afectar mi plantación, porque hay un equilibrio. Yo les cuento esta anécdota porque impacta, ¿no?, con el cacao y la escoba de bruja, pero esto yo lo he vivido hasta el cansancio en nuestras fincas. Tenemos fincas agroecológicas que llevan 15 años sin fumigar, pero ni con ají. Uno camina entre las matas y ahí salen volando montones de insectos, incluyendo pulgones, están caminando por ahí, pero no afectan al cultivo, porque se ha trabajado de forma agroecológica. Eso me lleva también a otro tema, que es la productividad integral, que es otra de nuestras propuestas. A mí, y ahora me da hasta chiste cuando oigo que la gente habla de productividad en términos de toneladas por hectárea. ¿Toneladas por hectárea de qué? ¿De maíz para alimentar pollos? ¿Eso comemos las personas? Y nos preocupa mucho que en vez de producir 100, logremos producir 110 quintales de comida para pollos que se alimentan mal y nos enferman. Hay otra forma de ver esto. La productividad puede ser medida de muchas maneras. Una forma es medir la eficiencia energética. Es decir, cuánta energía tú tienes que meter en un sistema de cultivo para sacar una cierta cantidad de energía en forma de alimento. Y en ese sentido, la agroindustria es el sistema más ineficiente en la historia de la humanidad. Estados Unidos, que es el ejemplo, mete de 3 a 5 calorías de inversión energética para sacar 1 caloría de alimento. Eso solo puede suceder porque hay petróleo barato todavía. Pero el petróleo, ustedes saben, es un recurso que se agota. Algún día no habrá petróleo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Sí? Frente a eso, una finca campesina es mucho más eficiente. Produce 3, 4 calorías por 1 caloría de energía invertida. Entonces, eso hay que ponerse a pensar en un mundo como el que estamos viviendo ahora, de cambio climático, crisis energética y económica. Otro tema que me gusta todavía más es de lo que proponía la ecóloga hindú, les recomiendo que la busquen, Vandana Shiva. Ella habla no de productividad por hectárea, sino de salud por hectárea. ¿Cuánto alimento real producimos en un hectárea? ¿Sí? ¿Cuánto alimento? ¿Cuánta salud, cuánto bienestar, cuánta medicina producimos en un hectárea? Y en ese sentido, las fincas agroecológicas son las unidades más productivas del planeta. Y no lo digo yo, lo dice Oliver de Schutter, que fue relator de las Naciones Unidas para el tema alimentario. Investigó a lo largo de 10 años el tema alimentario y su conclusión general fue: la agroecología es el único camino que le queda a la humanidad para el futuro. Voy terminando. Esto también nos lleva a la economía local y también a comentarles sobre un caso real que nos sucedió acá en Ecuador. Hace algunos años, en el 2012, sufrimos en el país, se recordarán, la invasión de un caracol que acabó con los arrozales. Perdimos ese año el 30% de la cosecha de arroz. 30% es altísimo. La gente ya no sabía qué hacer con los caracoles y el gobierno regalaba como golosinas distintos paquetes de agroquímicos para combatir el caracol. El caracol se comía eso como dulce, no le hacía nada. La gente a la final se puso a quemar los campos tratando de controlar, pero con que sobrevive una pareja de caracoles, en 3 meses tienes de nuevo miles ahí. Fue un verdadero problema, muy grave. En ese año nosotros hicimos un experimento, sembramos 2 parcelas de arroz emposado en agua. La una la hicimos como testigo con agroquímicos, con semilla convencional, ¿sí? Y semana a semana monitoreamos el crecimiento, el producto final y la ganancia que tenía la finca. Cerca producimos una parcela con arroz, sin químicos, sin abono, no pusimos nada, ni siquiera abono orgánico, ni siquiera compost, biol, nada no pusimos ahí. No hicimos control de plaga alguno, nadie regó ají ni mastrante, ahí le dejamos nomás ahí al cultivo. Y se hizo unos pocos deshierves manuales y nada más. El secreto de esta parcela fue que pusimos patos, ¿sí? Una densidad de 200 patos por hectárea pusimos los patos.
y pusimos un pez, estuvimos discutiendo, es calceta la sin par Manabí, entonces la gente de una dijo, pescado, pongamos chame, ese es el que nos gusta. Pusimos 500 alevines de chame en la poza, ¿sí? Y ahí les dejamos crecer. El arroz agroecológico con patos le ganó en un 10% en crecimiento al arroz con químicos. El arroz con químicos produjo, me parece que 78 quintales por hectárea, mientras que el arroz agroecológico produjo 80 quintales por hectárea. Y nosotros le preguntábamos asombrados a los compañeros campesinos, porque eran campesinos quienes hicieron esto, ¿y qué pasó con el caracol? ¿Qué pasó con el caracol? Y dijeron, buscar los caracoles es la actividad de los patos durante el día. Se pasan el día buscando caracoles, y el rato que uno agarra un caracol tiene que salir corriendo porque los otros vienen atrás a quitarle. ¿Sí? Fue un ejemplo impresionante realmente. Y lo más impresionante vino al final. La ganancia de la parcela con químicos fue de alrededor de $500 la hectárea. En esta otra parcela la ganancia fue de $1,750 por hectárea. Más del triple. ¿Por qué? Porque vendiste arroz, patos y chame. Y además les quedó abono para usar en las huertas. Y fue el primer año en un lugar que estaba el suelo agotado. ¿Sí? Después nos pusimos a soñar, aquí hay que añadir árboles frutales alrededor, hay que mejorar todavía el sistema, pero esto tiene futuro. Nosotros estamos emocionadísimos con eso, no hemos parado desde el 2012 de contar esta historia. Y en algún momento llegó a discutirse en Twitter, en una discusión donde participó un asesor del ministro de Agricultura, en ese entonces, del año 2013 me parece. Y la discusión era si es que es factible o no hacer agroecología en el Ecuador. Y él decía que no, que la agroecología es bonita, es romántica, pero no se puede masificar, por lo tanto no podemos hacer agroecología en el Ecuador, decía él. Entonces le preguntamos, ¿pero qué usted no conoce este caso del arroz con pato? Y le dijo, sí, en el ministerio conocemos, es conocido el caso del arroz con pato. Es muy bonito, pero igual creemos que no es posible hacerlo a gran escala. ¿Por qué? Le preguntamos. Y él se demoró un poco en responder, yo creo que estaba con la calculadora ahí, calculando, porque después nos dice, porque miren, si se hiciera como ustedes dicen el cultivo del arroz, tendríamos alrededor, cada estación de cultivo del arroz saldrían alrededor de 8 millones de patos. Y escribió ahí, yo hasta ahora no me lo creo, me da cosas cuando lo recuerdo y lo digo. ¿Qué diablos vamos a hacer en el Ecuador con 8 millones de patos? Yo les pregunto, ¿qué diablos vamos a hacer en el Ecuador con 8 millones de patos? Por favor. Ese fue su argumento. Y yo casi le respondo, podríamos dejar de comer tanto pollo alimentado con transgénicos, hormonas y antibióticos que nos está destruyendo la salud. Y esto tampoco es que lo digo yo, lo dicen los médicos ecuatorianos. Cuando alguien se enferma ahora el médico le dice, a ver, deje de comer pollo, es una de las primeras cosas que le dicen. Entonces, pero no le respondí, porque cuando iba a responder le hice una reflexión y me di cuenta de qué estaba hablando realmente él. Cuando ellos dicen no se puede hacer a gran escala, significa que la agroindustria no puede tomarlo y controlarlo y ganar con eso. Que 8 millones de patos en manos de la gente significan 8 millones de pollos menos vendidos por tal corporación que no voy a decir el nombre. ¿No es cierto? Eso es a lo que se refiere. Y aquí yo me meto en el tema de economía, porque cuando hablamos de una transformación de la matriz productiva, lo que el pueblo ecuatoriano esperaba, creo yo, era salirnos de la minería, salirnos del petróleo que está destruyendo, salirnos de la industria que nos está matando en el campo y empezar a tener economía local. Y que la gente tenga 8 millones de patos y los venda y viva con eso. Y haya comida en el campo para comer, no arroz dorado con vitamina A. Y no es verdad que, el arroz no es de aquí. El arroz llegó hace más de 200 años en el Ecuador. Yo ayudé a recuperar 14 variedades de arroz criollo propio del Ecuador. Gallinazo negro, tres hombres, lira, piedra. Arroces únicos de un sabor exquisito que casi nadie en el país conoce, salvo los manabas. Ellos sí conocen y comen bien, el resto no conocemos. ¿Por qué? Porque nos obligan a ir comprando arroz INAP 17, INAP 18, INAP 19 y cuantos más tengan que inventarse. Entonces, esta transformación real de la matriz productiva para lograr un fortalecimiento de la economía local, para lograr agroecosistemas que protejan a la tierra y produzcan mucho más alimento de lo que hay ahora, solo es posible si nosotros mantenemos como población el control sobre nuestras semillas. Y por eso es que nosotros, hay dos temas que nos preocupan muchísimo. Uno, la contaminación genética sí nos preocupa. Ya hay soya que se ha introducido ilegalmente en el Ecuador y el Estado no está haciendo nada al respecto. Y no se trata de regularizar porque, ya se metió. O sea, que hay algo que me está matando, alguien me está dando acuchillado, digo, chuta, ya me está acuchillando, pues ya qué puedo hacer.
le regularizaré para que solo me dé 2 cuchilladas al mes. Yo no creo que como pueblo vamos a admitir eso. Si hay algo que nos está haciendo daño, tiene que ser controlado. El Estado tiene la obligación de crear la reglamentación necesaria y de financiarla para que no entren transgénicos en el Ecuador. Porque así manda la Constitución. Y si quieren hacer alguna modificación en eso, tiene que irse a consulta popular. Porque así manda la Constitución. 80% de nosotros votamos esa Constitución. Y no fue en ignorancia, porque yo me acuerdo que veía en los buses a la gente leyendo la Constitución. Así que no fue en ignorancia. Sabemos de lo que estamos hablando. No queremos transgénicos. Y la otra cosa a la cual estamos preocupados es de este deseo de controlar con pretexto de productividad y de problemas fitosanitarios a la semilla que circula en el país. Nosotros decimos, frente a la semilla certificada que propone la agroindustria, no es que hay una semillita nativa o en algún momento el Magal llegó a llamarle semilla folclórica, le llamaba. Cambiaron felizmente eso. No es solo eso lo que hay. Hay semilla nativa, hay semilla criolla, hay semilla ancestral, hay semilla patrimonial, hay semilla de importancia ecológica, ¿sí? Hay semilla de importancia cultural, hay semilla orgánica, hay semilla medicinal, hay un mundo de semillas, ¿sí? Y ese mundo de semillas, para que siga existiendo, para que siga desarrollándose, tiene que estar libremente en manos de la gente circulando. La semilla es un derecho humano básico. Si dejamos de producir semillas, en pocos años, en pocas décadas, la humanidad ya no va a tener suficiente diversidad genética para poder seguir creando cultivos que subsistan frente al cambio climático y la crisis energética. Entonces nosotros, claro, es nuestro tema, ¿no? Y nos asusta, pero queremos transmitirles un poco de ese susto, porque sí creemos que este tema no es una simple moda, una decisión entre 2 marcas distintas o 2 opiniones diferentes que pueden coexistir. Nosotros sentimos de verdad desde nuestra experiencia que está en juego el futuro de la humanidad, así de sencillo. Y todos estos temas de soberanía alimentaria y todo eso no es solamente algo que está bonito en la Constitución, es algo real. Estamos perdiendo nuestra soberanía alimentaria y nos estamos muriendo por eso. Yo sé que no voy a llegar a los 80 años con la fuerza que mi padre llegó. Así de sencillo. ¿Sí? La mayoría de nosotros de aquí se va a morir de cáncer. Mal. Así es, porque nos hemos dejado de alimentar bien. Y eso es lo que está detrás de esto. Entonces, yo les he mostrado aquí algunas cosas. Quisiera que sobre todo tomen el ejemplo del arroz con pato. El arroz con pato fue una investigación científica. Se lo hizo siguiendo todas las reglas básicas de la ciencia. Y eso para mí es un ejemplo de ciencia buena. Es barata, ayuda de verdad a la gente, no es inaccesible para la población. No creo que tengamos que investigar porque sí. Por ejemplo, no estamos investigando energía atómica. No estamos tratando de crear bombas atómicas. Y no por eso nos hemos convertido en un país de la edad de piedra. No es verdad. El Ecuador va para otro lado. No hacia una tecnología costosa, riesgosa, sino hacia tecnologías reales que la gente pueda manejar y que nos proyecten hacia el verdadero futuro. Porque el verdadero futuro no son las grandes corporaciones destruyendo el planeta. El verdadero futuro es la gente retomando el control de su vida y cultivando alimentos sanos sin destruir la tierra. Muchas gracias.